Good morning, Buenos good días, afternoon, buenas good tardes evening, y buenas everyone. noches a Welcome to todos. See Us, Hear Us, Bienvenidos Count Us a In. Véanos, This is an escúchenos event e inclúyanos. Esto es co-organized un by the evento Office of the coorganizado por High la Oficina Commissioner del for Alto Human Comisionado Rights, de the Derechos United Humanos, Nations el Department of Departamento de Global Comunicaciones Communications, Globales de and Naciones the United Unidas y Nations también el Population Fondo de Fund. Población de Naciones My name is Unidas. Melissa Soy Noel, Melissa and I am an Noel y award-winning soy multimedia una journalist periodista de and New multimedios, York ganadora de native, premios proud y first-generation nativa de Nueva Caribbean York, American born hija in de Spanish inmigrantes parents. guyaneses. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. My name is Buenos Dominique días, buenas Blanco, and I'm an tardes y buenas MTV noches a News todos. Soy correspondent Dame for the Tipo Hunger y Games and soy Black Crime. eh, Also eh, proud Chicago native, trabajo con born MTV Ghanaian y parents. soy In de 2014, the Chicago, United Nations hijo de established inmigrantes the ghanaianos. Naciones Unidas estableció for international decade 2015-2024 for como Decenio African Internacional para las themed poblaciones recognition of afrodescendientes justice and con el tema de democracy. reconocimiento, Today's event justicia y marks our desarrollo. El second evento de hoy forma month-long parte de las actividades para that ends in señalar what la important mitad del racial month decenio. De hecho, does. 2021 es un año August importante para la igualdad racial y la justicia. El 31 de agosto conmemoramos por primera vez el Día Internacional para las Personas In de September, Ascendencia we'll Africana y en celebrate the septiembre 20th celebraremos el anniversary 20º of the Durban aniversario Climate del Plan de Action. Acción de Durban. Both are important milestones Ambos son in the hitos fight importantes en la against lucha racism. contra el Today's racismo. Hace commemoration apenas 2 días celebrates celebramos el Día de Nelson Mandela. Mandela, who Nelson was Mandela, por recognized supuesto, es una internationally figura by the icónica en la lucha International contra el Criminal racismo Law. y a favor de la igualdad. Indeed, En Dometi, for efecto, today's Dometi, para la celebration celebración of de the hoy midterm review of del the examen de decade, mitad de periodo we del hope that the diseño, speakers, the esperamos que presentations, los oradores, las along with the presentaciones y las voices voces de and los the jóvenes, al igual que performances las of Western presentaciones que vamos African a ver, nos reflect on the ayuden no progress únicamente and a challenges examinar of the los avances y decade, los retos but para el also diseño, help sino to también mobilize us to espero que nos take ayude a movilizarnos intentional para que tomemos action acciones that will ensure intencionales human que velen equality for por la all of materialización African de los descent. derechos humanos y la igualdad para todas las personas de ascendencia africana. Entonces empecemos. Para empezar vamos a conocer los comentarios de los funcionarios de la ONU, la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, la directora ejecutiva de la UNFPA Natalia Kamen y observadora permanente de la Unión Africana, la excelentísima embajadora Fátima Kiara Mohamed. Dear friends, it is a pleasure. Amigos, es un gusto darles una cordial bienvenida a este evento para celebrar nuestra diversidad humana y la valentía y la resiliencia que han mostrado las poblaciones afrodescendientes a lo largo de numerosas generaciones. Su historia y sus perspectivas nos sirven de inspiración en estos momentos difíciles. Rindo homenaje a los mayores y ancestros de afrodescendientes y sus ancestros por su lucha a favor de la igualdad y la libertad, y rindo homenaje a las generaciones de hoy, los jóvenes afrodescendientes quienes el año pasado mostraron su lucha pacífica para exigir justicia racial en medios sociales, para luchar contra el racismo. El impacto desproporcionado del COVID-19 contra esta población muestra la discriminación estructural. Hoy mi oficina y la UNFPA están lanzando una serie de testimonios de jóvenes afrodescendientes. Conocemos cómo van a tener que afrontar mayores estigmas, discurso de odio, mayor pobreza, condiciones inaceptables de trabajo y mayor desempleo. Jóvenes están afrontando grandes trastornos para su educación. Muchos se ven obligados a trabajar para apoyar a su familia y quizás no puedan volver al aprendizaje después de la pandemia. La salud mental para los jóvenes también se ha agravado en gran medida. Durante lo que queda del Decenio Internacional de Poblaciones Afrodescendientes, es esencial que todos los estados encaren la discriminación sistémica. Tenemos que lograr un cambio transformador, tenemos que dejar de negar el racismo y empezar a desmantelarlo. Tenemos que poner fin a la impunidad, afrontar los legados del pasado y lograr que haya recuperación. Tenemos que oír las voces de personas de ascendencia africana y ganar su confianza. Esto significa un cambio profundo, significa velar porque los jóvenes de ascendencia africana no caigan en la pobreza y que tengan acceso a educación de calidad, incluida la educación superior. Los mercados laborales tienen que fomentar el reclutamiento de jóvenes afrodescendientes. Es urgente que desmantelemos la discriminación sistémica en los sistemas de justicia, pongamos fin a el uso innecesario de la fuerza con bases raciales, velar por rendición de cuentas. Tenemos que empoderar a los jóvenes permitiendo que participen en todas las cuestiones que los afectan. Así podemos crear sociedades más resilientes y más justos para todos. Así podemos cumplir con la promesa de la Agenda 2030. Poner fin a la injusticia es una obligación legal y moral, y los estados son los principales responsables para poner fin a la discriminación, pero todos podemos contribuir a esta tarea esencial. Gracias.
Excelencias, apreciados colegas, amigos, bienvenidos al celebrar la mitad del periodo del Decenio Internacional para las poblaciones de ascendencia africana. Reconocemos su marco para velar por que todas las personas puedan escucharnos, vernos e incluirnos. La aplicación del Decenio nos alienta a tomar medidas intencionales para poner fin al racismo, marginación y poner fin a la discriminación sistémica de personas afrodescendientes de una vez. Todo en el espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. Ese es el espíritu que es inquebrantable. En todo el mundo hemos visto inversiones colectivas en programas, políticas y legislación que ayuden a fomentar los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Y el 31 de agosto de este año, el mundo celebrará el primer Día Internacional de Poblaciones Afrodescendientes en la historia. Si bien es cierto que se han logrado grandes avances, todavía queda mucho camino por recorrer. Tendremos que acelerar la acción colectiva para acabar con el racismo y velar por que la población afrodescendiente en todas partes cuente con oportunidades para crecer. En efecto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y todos juntos nos unimos para que nadie quede a la saga y para alcanzar a los más rezagados primero. Como parte de este compromiso, UNFPA ha desarrollado una iniciativa institucional que apoya la aplicación del Decenio Internacional para las poblaciones afrodescendientes. Esto incluirá el lanzamiento de nuestro primer programa para profesionales jóvenes afrodescendientes, junto con iniciativas filantrópicas bajo la égida de Naciones Unidas. Este nuevo programa promete fortalecer nuestra capacidad técnica para cumplir con los objetivos del decenio. Atendiendo al llamado para escucharnos, vernos e incluirnos, la UNFPA también está trabajando de consono con los gobiernos, con las direcciones nacionales de estadísticas para velar por que los afrodescendientes estén visibles en los datos de los censos. Junto con nuestros aliados, la UNFPA con orgullo sigue ampliando el programa de desarrollo único del decenio al celebrar los numerosos aportes culturales y socioeconómicos de poblaciones afrodescendientes en todo el mundo y poner las necesidades y aspiraciones de las mujeres afrodescendientes en el núcleo de nuestros esfuerzos. Apreciados colegas, amigos, el proceso histórico de reconocimiento y justicia y desarrollo para la población afrodescendiente sigue su curso, es irreversible. Un año después de la muerte del señor George Floyd, se fomentó una acción decidida contra el racismo en todo el mundo y después del Día de Mandela, el 18 de julio, es oportuno declarar que cada uno de nosotros puede y ha de lograr materializar un futuro de igualdad, dignidad, oportunidad y prosperidad para todas las personas, como dijo las palabras tan sabias y célebres del presidente Mandela. Dijo: he valorado el ideal de una sociedad libre y democrática donde todas las personas puedan vivir juntas en armonía, con acceso a igualdad de oportunidades. Entonces, ojalá que así sea para todas las personas afrodescendientes. UNFPA está preparada, comprometida para trabajar con ustedes para que se logre. Sigue la lucha. Gracias. Excelencias, señoras y señores, es un honor para mí unirme a ustedes con ocasión del examen de mitad de periodo del decenio de personas afrodescendientes en el marco del tema Véanos
escúchenos e inclúyanos. Encomio a la UNFPA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Departamento de Comunicaciones Globales de Naciones Unidas por esta iniciativa oportuna que no solo examina los logros desde que la comunidad internacional combinó la aplicación del Tercero Internacional de Afrodescendientes hace 5 años, sino que también sirve como un nuevo paso hacia políticas orientadas a la acción, que sean sostenibles, focalizadas y concretas. Señoras y señores, estamos conscientes de que los prejuicios y la discriminación raciales que afrontan la población africana siguen siendo una realidad hoy, y tomamos nota de la forma en que la comunidad internacional aborda estos temas, y hemos de aplaudir los avances logrados a nivel local, nacional y regional e internacional de conformidad con las obligaciones y compromisos de la Declaración y Programa de Acción de Durban. Encomiamos a los Estados miembros que desde la adopción de esta declaración están aplicando una serie de medidas legislativas y administrativas progresivas para combatir eficazmente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otros tipos vinculados de intolerancia. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, más allá de fortalecer las medidas legislativas y compartir los compromisos, la inclusión, la igualdad y el reconocimiento y el respeto por la contribución de las personas afrodescendientes dentro de nuestra humanidad compartida tiene que estar en el núcleo de nuestras acciones cotidianas. La Unión Africana ha reafirmado su compromiso para lograr la igualdad y lograr el empoderamiento de todas las personas con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reafirma que todos los humanos nacen libres e iguales en cuanto a la dignidad y en cuanto a sus derechos. El Programa 2030 y el Programa 2063 de la Unión Africana, de conformidad con el Programa de Acción de Addis Abeba, vislumbra un mundo de respeto universal por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, junto con el Estado de Derecho, justicia, igualdad, no discriminación y respeto por la raza, etnia y diversidad cultural, que fija estos principios y trabajo en aras de estos objetivos. Solo al defender, educarnos y compartir los valores de igualdad, abertura, justicia entre nosotros, solo así podemos velar por que el diseño para los afrodescendientes no haya sido en vano, para bien de las generaciones futuras. Solo así podemos crear un mundo más incluyente y tolerante. Ahora, más que nunca, es hora de que nos vean, es hora de que nos escuchen y es hora de que nos incluyan. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros estimados funcionarios de la ONU y gracias por su compromiso y apoyo férreo a favor de este trabajo. Nuestra siguiente presentación será una presentación musical y es algo que me interesa muchísimo. Es del grupo musical haitiano Asue. Fundado en 2015, el colectivo Asue busca unir a los artistas haitianos y dominicanos y usa su patrimonio cultural africano como una forma de construir puentes entre estas dos comunidades, y creo que eso es algo tan hermoso. En las palabras de Asue, culturalmente y artísticamente todos somos parecidos, somos únicos. Entonces ahora disfrutemos de esta presentación musical de Asue que se llama Alekpa.
amazing performance. Qué presentación tan maravillosa. Muchísimas gracias al colectivo ASUE. Los jóvenes afrodescendientes en todo el mundo son esenciales para el cambio que queremos ver. Entonces, los incluimos para sumar sus voces a esta conversación. En este evento, en el marco del tema, véanos, escúchenos e inclúyanos. Van a hablar del corazón al compartir sus experiencias vividas con nosotros. Algunos van a contarnos sus emociones y sentimientos y otros quizás compartan sus objetivos o sus contribuciones para lograr un mundo más igualitario y justo. Por favor, acompáñenme al presenciar estos testimonios. Cuando las personas me preguntan de dónde soy, les digo, soy de los cerros verdes, del barro rojo, de los mangos, de pequeños estómagos que con impaciencia esperamos al seguir cocinando. Soy el sonido de mi pueblo, idiomas tan rítmicos que pensaría que hablamos, que cantamos, las ciudades llenas, los gallos que cantan. Cuando las personas me preguntan dónde soy, les digo que soy de un país mal pronunciado en la modernidad por blancos de grandes que nos robaron sin vergüenza. Soy de los que resistieron, los que se enfrentaron a las llamas. Cuando las personas me preguntan de dónde soy, les digo que vengo de una nueva historia de este país, de este continente, de este mundo. Un nuevo cuento que cuentan nuevos autores. Nuestros ancestros son nuestra defensa, nuestra armadura, y usamos palabras para crear un mundo nuevo. Voices of Youth, as we have been marked another year of the Hemos celebrado todo año del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en nuestro país y en todo el mundo. Nuestra comunidad ha avanzado paulatinamente, enfrentándose a los impactos globales, luchando por los derechos humanos, el desarrollo económico y el empoderamiento de género. Esto lleva a las generaciones actuales y futuras a asumir cargos como presidentes de países, secretario general de las Naciones Unidas, director general del Banco Mundial, porque recuerden que nuestras capacidades no se miden por el color de nuestra piel, sino que se miden por la capacidad que tenemos. Hacemos frente a la pandemia de COVID-19 y al hacerlo, unámonos y superemos este obstáculo que ha afectado a todo el país. No dejemos a nadie atrás. Sigamos promoviendo, sigamos impulsando la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No dejemos a nadie atrás de nuevo. Escúchennos, sí, véannos, sí, cuéntenos, sí. Dilo fuerte, dilo sin miedo. Soy Mayra Maturana, hija del Pacífico colombiano, originaria del departamento del Chocó y directora ejecutiva de JMD La Voz, Corporación La Voz del Pacífico. En cuanto a mis reflexiones de la década internacional de las personas afrodescendientes, les quiero decir que a pesar de que han habido avances en materia de inclusión de las personas afrodescendientes en las instituciones, mayor conciencia étnico-racial de lo que significa ser afro, pero también mayor amor y sentido de pertenencia por nuestras comunidades y construcción del tejido social, es importante decir que tenemos muchos desafíos en materia de desigualdad, en materia de pobreza extrema, pero sobre todo en Colombia. En el censo de 2018, según las estadísticas, existen 2.900.000 personas que se reconocen como afrodescendientes. De acuerdo a las estadísticas pasadas, este reconocimiento bajó. Es decir, tenemos que seguir trabajando por mayor inclusión y por fortalecer estas dinámicas para que nuestra voz sea escuchada y podamos ser visibles ante el mundo y ante todas las instancias. Y bueno, en materia de juventud en mi país existen muchos desafíos en materia de oportunidades. Jóvenes que son víctimas y victimarios, pobreza extrema, pero además de eso necesitamos trabajar por la empleabilidad, la sostenibilidad, la inclusión, el reconocimiento y la justicia social. Yo hago parte de una organización que se llama JMD La Voz, como lo dije anteriormente, y en esta organización nosotros trabajamos por mejorar la condición de vida de nuestra comunidad, pero además apuntarle a una comunicación étnica cultural, donde formamos a niños, niñas y adolescentes
en todos estos temas. Además, fortalecemos habilidades comunicativas de los jóvenes y seguimos creyendo en que es importante apostarle al cambio y seguir cumpliendo con estas agendas que ayudan un poco a reducir la desigualdad, pero que sobre todo nos muestran que debemos de seguir haciendo lo posible y debemos de seguir trabajando por la justicia social en nuestros territorios. Dilo fuerte. Wow, that was powerful. ¡Qué fuerza! Muchísimas gracias a todos por estas intervenciones tan inspiradoras. Es para mí un inmenso placer a continuación presentarles a alguien que llevo muchísimo tiempo admirando por su amplio trabajo sobre la historia de los afrodescendientes. La profesora Hilary Buckles es vicecanciller de la Universidad de las Islas Occidentales. Está basada en el campus de Mona, en Kingston, Jamaica. Es nativo de Barbados. Tiene un amplio reconocimiento en el Caribe y global por sus logros académicos y su liderazgo. En 2015 fue invitado por el presidente de la Asamblea General a pronunciar el discurso inaugural durante la reunión que marcó el lanzamiento del decenio de los afrodescendientes. Por eso es oportuno que ahora nuevamente que estamos celebrando este momento podamos escuchar sus observaciones y lo que espera para el resto de la década después de haber pasado el Ecuador. Profesor, muchísimas gracias. Es un honor y un placer participar nuevamente en este proceso de tan suma importancia. El honor es mío. Muy bien, pues vamos a entrar directamente a la conversación. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia. Profesor, para contextualizar las cosas, recuérdenos por qué fue tan importante tener un decenio específico dedicado a promover los derechos de las personas afrodescendientes. Bueno, creo que nos adentramos en el siglo XXI con mucha esperanza y optimismo de cara al futuro. Al inicio estábamos mirando hacia el siglo que venía, imaginando que iba a ser el siglo que traería cierta justicia sostenible para la humanidad en su conjunto. Reflexionamos sobre el contexto y los antecedentes históricos y sabemos que se produjo ese atentado, esa agresión global contra los afrodescendientes en el contexto de la colonización y la creación de los imperios europeos, el uso de esclavos como ganado. La esclavitud de los africanos fue una especie de vehículo a través del cual el mundo occidental inició su viaje hacia la transformación económica. Pero la comisión de estos crímenes de lesa humanidad en ese proceso. Bueno, entramos en el siglo XXI después de 500 años de crímenes de lesa humanidad en el contexto de las personas africanas y afrodescendientes y se reconoció que ese legado seguía impactando los cimientos de nuestra vida cotidiana, día tras día, en todos nuestros encuentros, nuestras actividades en esta zona del mundo, especialmente el mundo occidental. El legado de la supremacía blanca, la conciencia antinegra, supremacista, constituía un freno importante para el avance de la democracia y los derechos humanos y se pensó que había que resolver esto. Por eso, Naciones Unidas actuó continuo diciendo hemos de encontrar la manera de dar promoción a esta situación. No podemos llevarnos este equipaje al siglo XXI. Hay que resolver lo que hicimos. Hay que hacer frente a lo que se hizo mal en el desarrollo de lo que ahora es el mundo moderno. No podemos adentrarnos en la modernidad mientras estas fuerzas sigan afectando negativamente a la igualdad, la justicia y la humanidad en general. Con lo cual, el contexto era este, la lógica, el razonamiento eran impecables, como era el contexto, y se lanzó este decenio como vehículo de esperanza.
Se lanzó esta década como vehículo de esperanza, como algo necesario, con lo cual podemos pasar a la siguiente pregunta. Más o menos nos encontramos en el Ecuador de este decenio. A su modo de ver, ¿qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y por qué? Bueno, cuando uno está en un proceso de transformación, de cambio sistémico, especialmente contra una tradición que se ha concretizado en la conciencia de la mayoría de las personas, hay que admitir que habrá beneficios, que habrá resistencias incluso en las fases formativas. Estamos, por tanto, en el Ecuador y yo reflexiono en sobre las actividades que se han ido desarrollando en todo el mundo dentro de este marco. Primero me gustaría decir que hemos alcanzado la conciencia global. Este es el primer paso. Todo el mundo se ha visto expuesto ahora a los legados de crímenes de lesa humanidad y de esclavitud cometidos contra los africanos. Todo el mundo está involucrado a través de los medios de comunicación de distintas instituciones a través de distintos formatos en esta cuestión. Hay una sensibilización general del legado de la esclavitud, la colonización y el genocidio. Todo esto ahora forma parte de la agenda mundial. El mundo es consciente de ello en la actualidad. Esto en sí mismo me parece un paso muy importante que reconocer. Ahora bien, ha habido resistencia sistémica ante los objetivos de la década en muchos lugares del mundo, especialmente en el mundo occidental. Entonces, si bien por un lado se pueden ver muestras de que los conocimientos y la sensibilización están arrojando ya algunos resultados, todavía esto se sitúa en el nivel del liderazgo gubernamental y en el mundo occidental hay muchísima resistencia. Por ejemplo, Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa Occidental, ahí se puede ver que estudiantes, universidades, ONGs, sindicatos, organizaciones empresariales y el espacio de la sociedad civil han venido llamando a la descolonización del espacio fiscal. Del espacio físico, ha habido una conversación en torno a la descolonización de este espacio físico, de cambiar el equilibrio entre los que llevan a cabo la colonización y los que fueron víctimas de ello. Entonces han tratado de invertir el proceso de celebrar la figura de personas que en realidad deberían ser considerados delincuentes públicos, criminales. Se están echando abajo monumentos. Se está pidiendo que se cambien los nombres de algunos lugares públicos. Hay algunas sociedades en las que se producen estas actividades, pero en estas sociedades los gobiernos se han resistido a los esfuerzos que piden la justicia reparadora o de reparación. Es decir, que los gobiernos se han encontrado enfrentados al otro lado de sus propios ciudadanos. Entonces, este objetivo está claro. La sociedad civil ha avanzado y los propios gobiernos están retrasados, van por detrás. Pero sabemos que el poder para llevar a cabo cambios fundamentales radica en la relación entre ciudadanos y gobiernos. Y en términos generales, en la actualidad, la sociedad civil en el mundo occidental le ha sacado la delantera a los gobiernos, que en realidad son un poco ese freno, lo que retrasa el progreso. Hemos visto, por ejemplo, muchas empresas, grandes empresas multinacionales, que se forjaron sobre la base del comercio de la esclavitud. En Nueva York, por ejemplo, las empresas bancarias, París, Londres,
Ahí las principales empresas de seguros y otras, muchas de ellas tienen sus orígenes en esta relación criminal de la esclavitud de los afrodescendientes, y algunas de estas empresas aún se resisten. Yo diría que la mayoría de ellas se resisten. Algunas de ellas dicen sí, aceptamos culpabilidad, reconocemos nuestra historia y estamos dispuestos a participar en un proceso de restitución. Pero incluso aún así el concepto de restitución es tan minimalista. Es una especie de ejercicio de relaciones públicas, carece de contenido, de concreción, y por eso no puede considerarse algo fundamental. Las universidades, por ejemplo, han hecho lo mismo. Las universidades en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, reconocen que se han beneficiado de donaciones, de subvenciones, de comerciantes de esclavos, de esclavistas. Las propias universidades eran dueñas, propietarios de personas esclavizadas, participaron intelectualmente, filosóficamente a mantener ese crimen contra la humanidad. Las universidades que han llevado a cabo investigaciones sobre su propia historia, muchas de ellas han adoptado un enfoque minimalista, bajito, diciendo, bueno, vamos a ofrecer unas cuantas becas a afroestudiantes. Reconocemos la necesidad de cambiar el programa de estudios en nuestra institución, pero muchas de estas respuestas han sido mínimas, no han sido sistémicas, no han sido estructurales. Por eso hay dudas acerca de si realmente van a surtir algún efecto en los años que tenemos por delante. Los africanos en las Américas y en el mundo occidental han abrazado ese llamado por la igualdad, el movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, han surgido de esa concienciación y de las actividades de la década, pero sigue habiendo una resistencia a ese movimiento. Yo diría que se ha avanzado un poco en cuanto a concientización, se ha avanzado mucho dentro de las comunidades negras, hasta cierto punto, pero todavía hay una resistencia fundamental de aquellos que han sido los principales beneficiarios de estos crímenes históricos. Entonces, ha habido muy poca actuación en Asia, en África. Tampoco se ha dado el tipo de involucración que hemos visto en las Américas. Tampoco se ha visto en África el tipo de actividades que se han desarrollado en Europa. Todavía hay mucho trabajo por hacer en África. Muchos de los dirigentes políticos han hablado apasionadamente de esta temática, pero en cuanto a cambios estructurales, las transformaciones que quisiéramos ver, pues nos gustaría que hubiera un mayor sentir de unidad africana, panafricanismo, de participación en esta conversación, no solamente en Naciones Unidas, sino en todos los foros, el Banco Mundial, el FMI. Nos gustaría que hubiera una mayor presencia de la voz africana en este debate global de cara a futuro. Muchísimas gracias, profesor. Nos ha dado mucho material para la reflexión. A medida que avancemos en este decenio, en 60 minutos, no sé si podría decirnos cuál es su visión para el resto del decenio, para las personas afrodescendientes. Bueno, hay una serie de proyectos en los que estamos trabajando que son muy importantes. Uno de ellos es la Cumbre Mundial para los Pueblos Africanos, para hablar del resto de este decenio, para hablar del cambio sistémico, de la justicia, de la igualdad. Entonces, desde el mundo panafricano pedimos a la Unión Africana que organice una cumbre fundamental de los africanos y la diáspora allí donde se encuentren, en Estados Unidos, en el Caribe, en Europa. Celebremos esa cumbre mundial en África para hablar de esta cuestión, de las políticas que se necesitan, de las estrategias que se necesitan. La movilización de todos los pueblos africanos en pro de la justicia, en nombre de la humanidad. No insistimos en otros elementos, salvo la libertad y la justicia. Esto es necesario, esto es importante, y vamos a pedir a todo el mundo que reconozca la agenda de esta cumbre en interés de la humanidad del siglo XXI. Hemos escuchado al vicecanciller de la Universidad de las Islas Occidentales. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, ha sido un placer.
Gracias, profesor Beckels, por estas respuestas tan reflexionadas. Como alguien que ha participado en este proceso desde el inicio, sus intervenciones son valiosísimas. Sigue siendo usted una voz influyente y líder para los afrodescendientes y desde luego que no le podemos dar las gracias lo suficiente por sus contribuciones. Como saben, los afrodescendientes están dispersos en todo el mundo. Vamos a escuchar hablar de los afrodescendientes en el Palenque, Colombia. Después habrá un breve documental titulado Pequeña África y después más testimonios de juventud. Hablar de Palenque es hacer referencia al lugar formado, construido por negros que huyeron de la esclavización. Palenque es considerado rincón de África en Colombia. ¿Por qué? Porque ha conservado, ha mantenido herencia de ancestros africanos. El Palenque hoy es un África, América, puntualmente en Colombia. Yo podría decir que en Palenque música es todo. La música en San Basilio de Palenque tiene una injerencia muy fuerte, no solo en lo festivo, sino en lo ritual, en la cotidianidad, en la cadencia, al caminar. Entonces yo creo que en San Basilio de Palenque todo es música. Y precisamente esa herencia viene de África. Digamos que la música para nosotros es la columna vertebral de la cultura que hoy mantienen viva los palenqueros y las palenqueras. Hubo un momento en la historia de Palenque en que la gente le daba vergüenza decir que era de Palenque, porque ser palenquero, hablar la lengua palenquera, era sinónimo de vergüenza, de que te discriminaran, de que se burlaran de ti. Incluso en Cartagena, ser negro ya era malo, pero ser palenquero era muchísimo peor. Entonces, una forma de ofender a un negro en Cartagena era decirle palenquerito. Ese sentido de pertenencia, ese arraigo realmente se ha ido construyendo, se ha ido fortaleciendo. Algo importante que deben tener en cuenta las nuevas generaciones es primero conocer, entender lo propio para conocer y respetar lo de los demás. En la medida en que nosotros podamos convivir en espacios, incluso unidos, aceptando las diferencias, podríamos convivir y estar en paz. Es sumamente importante que empiece a haber equidad étnica. Yo ni siquiera hablo de equidad racial, equidad étnica, sobre todo por las nuevas generaciones. La injusticia racial se evidencia más que en los actos de racismo, de microrracismo que vimos diariamente, se evidencia en la falta de oportunidades. Falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades de acceso a estudio de calidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes, abandono estatal. Entonces, en la medida en que sigue existiendo la injusticia racial, en que se siga pensando que una raza es superior a otra, vamos a seguir teniendo esa desigualdad que en última afecta y va a seguir afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son los que vienen detrás. Entonces es sumamente importante precisamente para eliminar las brechas de desigualdad que afectan sobre todo a nuestra gente. Deixa eu falar lá de onde eu venho, água não chega pra todos. Mas é engraçado, ao mesmo tempo a água chega pra todos. Eu sou angolano, eu sou crioulo, eu sou guineense, eu sou povo. Se tu estás a sentir a minha dor, então também estás connosco. Sou imigrante, mesmo tendo um OBI. Vivo nessa posição, mas só que eu não nasci aqui. Os meus primos estão lá na banda, estão a lutar pra dar o flip. Eu estou mesmo a mudar de vida, enquanto tem alguns cá fora a orientar-se só com tiras. Peço desculpa, senhor polícia, é dispensada a sua revista. Eu mereço capas de revista, quero motivar o meu people, mudar o mindset dos meus niggas e devolver a autoestima em minhas cistas. Eu passo outro tipo de linhas, vem em maior parte em partes, elas está nem muito vizinho. Eu também sangro, eu também choro, eu sinto dor como a sua filha. Mas o meu filho bebe leite como o seu. Se eu morrer aqui, o meu filho perde como o seu. Esse seu racismo ele não entende como eu. Então eu peço que lhe permita que ele cresça melhor que eu, a sério. Agora chegou o tempo de mudança, cansado de me sentir diferente. Desde criança, se essa fome que eu sinto desagradaria a qualquer pança. Celebramos os 5 anos a lutar pela mudança. Eu sou Unicef, faço a minha parte do trabalho e quero safety para todos. Procuramos equidade, igualdade, já é tarde. Um por todos, todos por um, assim fica tudo fácil.
Mi nombre es Evelyn Murman. Soy una joven afrodescendiente de 19 años de la República Dominicana. A través de la historia, las personas afrodescendientes hemos sido víctimas de los prejuicios y la exclusión de múltiples formas. Desde nuestra infancia, somos sometidas y sometidos a dinámicas discriminatorias que han sido tan repetidas que podemos decir que están normalizadas. El pelo lacio es más formal, la piel clara es más bonita, ella es bonita para ser negra, nos han repetido hasta el cansancio. En República Dominicana, donde el legado cultural y la herencia afro están presentes en todas las costumbres, jóvenes activistas luchamos día a día para que haya un reconocimiento individual y colectivo de nuestras raíces, y que este sea el punto de partida para acabar con el racismo estructural que permea nuestra sociedad. Como jóvenes afrodescendientes, nos afecta más la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a salud y educación de calidad, y contamos con un bajo índice de representación en los espacios de toma de decisiones. Si bien es cierto que hemos recorrido gran parte del camino, aún nos faltan pasos para garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Las juventudes afrodescendientes, como fuerza vital de los cambios, tenemos el desafío y la responsabilidad de combatir estas desigualdades e imaginarios y trabajar para construir una realidad donde tengamos reconocimiento y participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Ser afrodescendiente es abrazar nuestra herencia, amar nuestra cultura y hacernos parte de nuestra historia. Es estar orgullosos y orgullosas de esa hermosa piel y ese cabello tan libre. Es reconocer nuestro valor y resaltar nuestras contribuciones al desarrollo de las sociedades. Véanos, escúchenos, ténganos en cuenta. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar, sorrir pra não chorar, rir pra não chorar, rir pra não chorar. Gracias a los jóvenes por esas maravillosas intervenciones, nos están dando tanta esperanza. Ahora es un honor presentar al Miquela Moa. Fue jugadora de baloncesto, su madre es finlandesa y padre marfileño. Es uno de los 5 afrofineses del evento que se conoce como el Día del Pelo Bueno. Miquela tiene mucha experiencia y pericia en la lucha contra el racismo y discriminación racial y al fomentar una sociedad diversa con igualdad étnica. La señorita Moa se suma a nosotros como la primera coordinadora antirracismo nombrada por la Comisión Europea. Melissa ahora va a conducir esta conversación. Gracias, Dometi. Bienvenida, señorita Moa. Es un gusto invitarla hoy. Queremos felicitarla por su reciente nombramiento. Es un trabajo tan importante que tiene y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por incluirme y muchas gracias por los buenos deseos. Estoy muy emocionada ante este nuevo nombramiento y creo que es una señal
de que la Unión Europea tiene como prioridad en su programa político la lucha contra el racismo. Estoy preparada. Va a ser difícil, pero creo que también va a ser una oportunidad sumamente importante que nos queda por delante. Muchas gracias. Sí, definitivamente, con gusto. Ahora vamos a entrar en materia en esta conversación. Usted es la primera coordinadora antirracismo y quisiera que nos explicara paso por paso qué condujo a la creación de este papel importante en la Comisión Europea. Pues creo que el liderazgo político que tenemos en este momento bajo el presidente von der Leyen está muy comprometida con la igualdad y la equidad en general. Bajo su liderazgo tenemos varias políticas verdaderamente que buscan verdaderamente fomentar una unión de la igualdad. Tenemos la acción del plan contra el racismo, pero además de eso tenemos un marco estratégico para la igualdad, la inclusión y la participación. También tenemos la estrategia LGBTIQ y estamos trabajando en el marco de la igualdad de género frente a temas como la brecha salarial. El liderazgo actual está verdaderamente comprometido con la creación de una unión de la igualdad, pero además de eso, los eventos del año pasado y el asesinato de George Floyd verdaderamente presentó la lucha contra el racismo, llevando a la Comisión a entender que tenemos que hacer algo amplio, tenemos que crear una política integral, una acción que sea horizontal para estudiar la lucha contra el racismo en todas nuestras políticas, todos los Estados miembros a nivel local, a nivel de las ONG, etc. Son los eventos del año pasado de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que se ha convertido en un movimiento global en materia de derechos humanos que despertó este plan de acción contra el racismo para la Unión Europea. Muchísimas gracias por esa acción y hemos visto cuántos cambios han surgido desde 2020 con todo lo que ha sucedido. Quisiera que nos contara un poco sobre cuál es su papel como coordinadora antirracismo y lo que quiere lograr y qué implica todo este proceso. Pues verdaderamente fue uno de los resultados del plan de acción. Se trataba de nombrar a un coordinador contra el racismo. El motivo, tener una mayor coordinación en la aplicación general del plan de acción. Mi papel será, por ejemplo, mediar de consumo con las organizaciones de la sociedad civil para transmitir las preocupaciones de personas que pertenecen a grupos de minorías a la Comisión, y también voy a mediar de cerca con los Estados miembros, quienes desempeñan un papel importante en el avance hacia mayor igualdad en Europa. Entonces los Estados miembros tendrán un papel importante. Por supuesto, el Parlamento Europeo. En otras palabras, voy a mediar de cerca con estos diferentes interesados quienes desempeñan un papel importante. Además de eso, también haré un trabajo interno en la Comisión en cuanto a la diversidad y la inclusión, para verdaderamente contar con el personal de la Comisión, un personal que refleje mejor la diversidad, la forma en que luce Europa. Estos son los temas en los que voy a trabajar. Hay diferentes ámbitos políticos, por ejemplo, proyectos legislativos que buscamos, con las que buscamos que la legislación europea se incorpore adecuadamente a la legislación nacional.
en cuanto a la protección de personas que sufren de racismo. También hay una serie de ámbitos políticos en cuanto a los estados. Con los Estados miembros estamos alentándolos a todos para que cuenten con un plan de acción nacional al finalizar el año 2022. Trabajamos en la creación de pautas para el acopio de los datos de igualdad desagregados por origen étnico y racial. Es verdaderamente un plan de acción ambicioso donde estamos tratando de a nivel horizontal avanzar a una unión de igualdad. Muchas gracias y definitivamente tenemos mucho trabajo pendiente. Es un plan ambicioso y es un plan importante al avanzar. Entonces hablamos un poco de lo que va a ser su papel y quisiera hablar un poco también de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes definitivamente han sido catalizadores para el cambio en diferentes esferas de la sociedad. Entonces quisiera que me contara cuál es el papel que desempeñan los jóvenes afrodescendientes, sobre todo en Europa, qué pueden hacer en el movimiento de justicia racial. Muchos jóvenes de todo el mundo nos han hablado qué pueden hacer en cuanto a la justicia racial. Es una pregunta maravillosa, tan importante, y creo que también por eso los jóvenes se mencionan explícitamente en el plan de acción, como es el caso con tantos movimientos de derechos humanos en el pasado. Los jóvenes, con su entusiasmo, con su valentía, con su fortaleza, han desempeñado papeles importantes en el avance de los derechos humanos en el mundo. Y creo que es exactamente la misma situación aquí. Creo que los jóvenes tienen sed de oportunidades para poder hablar de este tema, temas de injusticia. Tienen sed de crear verdaderamente el tipo de mundo donde quieren vivir. Se niegan a simplemente aceptar el statu quo y allí reposa la fortaleza de los jóvenes, a mi juicio. Y esto se puso de manifiesto el año pasado con con el movimiento mundial de Black Lives Matter y la movilización para no aceptar las cosas como son. Todo esto ha despertado un gran cambio. Otro elemento importante, usted me preguntó específicamente sobre Europa. Creo que cuando pensamos en la representación típica o la idea típica de lo que es europeo, como lucimos los europeos, no pensamos en los europeos negros o morenos o trigueños, pero los trigueños, morenos, negros, todos hemos estado aquí. Y buscamos ampliar la representación y el significado de quién es europeo. Eso es lo que quieren hacer los jóvenes. Están trabajando en aras de ello. Quieren mostrar que la identidad europea no se vincula únicamente al color de la piel, que también desempeña un papel importante de cómo acabar con los estereotipos negativos. Entonces, definitivamente, los jóvenes desempeñan un papel muy importante en la lucha por una Europa más justa, más antirracista. Y como dijo, no aceptar el statu quo, no aceptar las cosas como son, verdaderamente fomentar el cambio que quieren ver. Vemos que los jóvenes de todo el mundo lo están haciendo. Muchísimas gracias por estos elementos de reflexión. Ahora estamos hablando del punto de la mitad del periodo del decenio de personas afrodescendientes, y al pensar pensamos en los últimos 6 años del decenio, cómo se siente en cuanto al avance hacia la igualdad racial en Europa y cuáles son los cambios políticos que deberíamos esperar de los estados en la próxima mitad del decenio al avanzar hacia la igualdad racial. Si pienso en el trabajo que he hecho durante los últimos 10 años, veo un cambio en
Creo que estamos en un punto de inflexión. Por supuesto, estoy hablando del contexto europeo, que es el contexto que conozco mejor. Por ejemplo, una conversación en torno al racismo. Esta conversación se ha evolucionado de manera que ahora podemos hablar de racismo estructural, racismo institucional, y entender que para remediar la situación también necesitamos cambios estructurales. Creo que la conversación ha pasado de ¿hay racismo o no hay racismo? Hemos pasado de esa etapa a hablar de que hay una historia colonial que afecta la situación de hoy, que tenemos que encarar esa realidad. Y eso también, por supuesto, incide en la creación de un plan de acción contra el racismo a nivel de la Unión Europea, que se nombre a una persona como coordinador antirracismo contra el racismo. Creo que podría parecer que la conversación ha cambiado, que es un gran cambio, pero no podemos reconocer que hay temas que tenemos que encarar, hay racismo que tenemos que combatir. No podemos Esto es un cambio muy importante para poder resolver la situación. Y si pensamos que estamos en la mitad del decenio internacional para los afrodescendientes y tenemos que pensar en lo que tiene que pasar o lo que va a pasar en los próximos, en la segunda mitad del decenio, por lo menos en el ámbito europeo. Todo esto va a empezar a cambiar también a nivel de los Estados miembros. Concretamente, una vez logremos que los Estados miembros adopten también sus planes de acción nacionales y la Comisión pueda apoyar a los Estados miembros en la aplicación del plan de acción a nivel de los Estados miembros, a nivel local, incluyendo a los diferentes interesados de la sociedad civil y los activistas. Creo que esto va a empezar a lograr el cambio de la cultural en torno a la igualdad y la lucha contra el racismo para que verdaderamente alcance las vidas de las personas. Y además, creo que la legislación desempeña un papel importante. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando para crear una legislación que genere pautas de igualdad para órganos de igualdad, para velar porque todos los Estados miembros tengan ciertos criterios que velen porque las personas que sufran de racismo y discriminación puedan gozar de sus derechos legales. Así que estos son cambios que realmente crearían una modificación, una transformación estructural de la que les hablaba antes. Por eso, para crear verdaderamente un cambio estructural, necesitamos soluciones estructurales para problemas estructurales. Estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Podría hablar de esto durante horas, pero no creo que tengamos tiempo para ello. Pues esto muestra cuántas capas, cuántas dimensiones tiene esta temática y cuánto trabajo hay por hacer. Estamos terminando y antes quisiera saber ¿cómo piensa usted que los objetivos de la década están contribuyendo al trabajo que usted está haciendo? Bueno, pues esto es una pregunta muy buena cuando se piensa en los objetivos de la década: reconocimiento, justicia, desarrollo. Todos y cada uno de ellos son un reflejo muy bueno de lo que tratamos de hacer con el plan antirracista que ya he mencionado. Algunos de los temas en los que trabajamos
Por ejemplo, uno de los temas promocionados por la década es la igualdad en la recopilación de datos desglosados por origen racial o étnico. Estamos creando nosotros ahora directrices en este sentido para que los Estados miembros puedan empezar a hacer esta labor, recoger mejor los datos para comprender mejor la situación sobre el terreno, para crear después mejores políticas. Otra cuestión, el acceso a la justicia. La legislación sobre igualdad, este cuerpo de normas, es lo que tratamos de trabajar para garantizar que los más marginados, las personas que corren más riesgo de sufrir discriminación en el empleo, en la educación, en la vivienda, en el acceso a los servicios y demás, sean capaces a través de este órgano de igualdad o de estas normas de igualdad, pues tener acceso a la justicia. Y luego, a nivel horizontal, estamos buscando distintas maneras de garantizar que las personas marginadas tienen acceso en igualdad de condiciones a la educación, al empleo, a la vivienda, a la salud. Así que creo, efectivamente, que los objetivos de la década son un reflejo bastante exacto del Plan de Acción contra el Racismo de Naciones Unidas. No estaba allí cuando se redactó el Plan de Acción, pero me puedo imaginar que estos objetivos de la década se han utilizado como fuente de inspiración para redactar este plan de acción de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Quería hacerle una pregunta. Usted era jugadora de baloncesto. ¿Qué función cree que pueden desempeñar los deportes para construir un mundo más justo y más igualitario? Esto en un minuto. Pues sí, soy exjugadora de baloncesto profesional y he de decir que esos momentos en la cancha, cuando uno está jugando o una está jugando el deporte de la manera más pura, pues es el momento más cercano que he vivido yo a la verdadera igualdad en la cancha. Pero los atletas y este tipo de terrenos de juego, pues son importantes para dar visibilidad a las injusticias, para luchar por los derechos humanos. Conocemos esta historia. Mohamed Ali, entre otros, y otros muchos son ejemplos. Históricamente, hemos visto a atletas desarrollar su pleno potencial y convertirse en algo más que atletas, porque entienden que ocupan un lugar en la sociedad en que pueden hacer que surtan estos cambios. Esto lo estamos viendo ya. Ahora se están jugando la Copa de Europa de fútbol y hay 6 o 7 equipos que quisieron mostrar apoyo al movimiento Black Lives Matter antes de cada partido. Y creo que esto muestra verdaderamente lo que pueden hacer los deportes para promulgar los derechos humanos. Yo voy a trabajar muy de cerca, por tanto, con el mundo de los deportes para llevar a la práctica el plan de acción contra el racismo de la Unión Europea. Muchísimas gracias, señora Moa, primera coordinadora antirracismo de la Unión Europea. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haberme invitado. Gracias, señora Moa, por estas contribuciones tan importantes y por esa llamada a la acción. Nuestra siguiente presentación es otra actuación musical del artista musical Rubén Rada, uruguayo, y su banda en Montevideo. Rubén y su grupo destacan el patrimonio musical africano en la música uruguaya moderna. En sus palabras, una gran mayoría de los ritmos musicales de América Latina y del mundo vienen de África, así que disfrutemos de la actuación de Rubén Rada y su grupo, que van a actuar Biafra. A continuación habrá más testimonios.
la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, sus tambores ya no están. Así cantaba su gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Hello, my name is... Hola, soy Ife, soy organizadora comunitaria, abogada y becaria de Naciones Unidas para el Día Internacional de los Afrodescendientes. Estoy aquí para hablarles del trabajo que hago en apoyo de la comunidad negra en el Reino Unido. Creé BLAM UK, una comunidad sin ánimo de lucro en Reino Unido. Ayudamos en las escuelas, hacemos proyectos culturales que reafirman los conocimientos y la historia afrodescendiente como fuente de inspiración para los niños, para mejorar su identidad, su autoestima y el concepto de ellos mismos. También hacemos muchos trabajos para garantizar que los docentes puedan enseñar la historia de los afrodescendientes de manera incluyente, diversa y descolonizada. Just like that river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change's gonna come. Oh, yes, it will. In Guyana, significant strides have been made to educate our youth of African descent during this international decade for people of African descent. Disculpen los intérpretes debido a la música de fondo y resulta muy difícil hacer una interpretación de calidad, por lo cual suspendemos los servicios de interpretación. And to know whence they came.
However, while these strides are currently being made by many agencies locally, we still face the challenges within society of interacting with law enforcement, stereotypes, as well as biases within our educational system. Every day, we have advocates that try to fight against this during this decade. However, we also need allies. We need friends who can understand the struggles of persons of African descent and that Black lives matter. In my period as a youth engagement officer, a lot of my work has been geared towards having open forums and conferences where youth from all walks of life in Guyana can come from both rural and urban communities to access the same information, to be educated, and to even have opportunities to meet with ministers of government to explain their plight in their different countries and potentially gain access to resources and opportunities for themselves as well as their communities. I do believe that if we were to pull our efforts together, that indeed a change will come. I believe the change is imminent, and I cannot wait to see recognition, justice, and development achieved for our people of African descent. Puede que sea una opinión poco popular, pero yo soy optimista. Crear como afrodescendiente en una sociedad occidental sabía que a veces me vería enfrentada a discriminación sutil o flagrante abierto, pero nunca me sentí juzgada. En los últimos años hemos tenido una llamada a despertar nuestras sociedades. El simbolismo o el utilizarnos como símbolo no basta. El racismo no hay que tolerarlo. De cara al futuro, en este decenio internacional de los afrodescendientes, exigimos que nuestros políticos, dirigentes, empresariales y la sociedad en conjunto nos escuchen, nos vean y nos cuenten. Soy optimista y creo que en el futuro, espero, mientras yo siga viva, la discriminación contra los afrodescendientes será tema del pasado. Thank you so much, Ruben, and Muchas gracias, Rubén. Gracias a este grupo por esta actuación fantástica. Gracias también por el trabajo incansable que hace para preservar el rico patrimonio cultural de los afrodescendientes. También doy las gracias a nuestros jóvenes participantes con sus intervenciones tan inspiradoras. Este ha sido Dometi, un evento fantástico. Qué gusto formar parte de él. Ciertamente, Melissa, hoy vivimos otro recordatorio de que a pesar del trabajo, campañas de sensibilización, cambios políticos y legislativos, todos los esfuerzos de tantos de nosotros, de Naciones Unidas, de los Estados, movimientos como Black Lives Matter y otros, millones de personas siguen sufriendo estigmatización y racismo. Millones de personas siguen viéndose enfrentadas al legado de la esclavitud y el colonialismo. Los afrodescendientes siguen haciendo frente a lo que parecen barreras estructurales insuperables para acceder en condiciones de igualdad, los servicios de calidad y los recursos sostenibles que otros grupos étnicos han venido disfrutando por tanto tiempo. Seguimos encarando injusticias y la experiencia innecesaria, muertes que se pueden evitar. La pandemia ha hecho imposible que nadie pase por alto estas enormes desigualdades, pero también ha mostrado que los afrodescendientes son resilientes y están comprometidos a seguir luchando por un mundo mejor. Muy bien dicho, Dometi, de cara al futuro, y como dijo el profesor Beckels, el viaje hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes no será fácil. Así que depende a cada uno de nosotros el participar y contribuir a esta tarea esencial. Un mundo más justo e igualitario no es algo que vaya a beneficiar exclusivamente a los afrodescendientes, sino que beneficiará a la sociedad en general y también a la consecución de la Agenda 2030, que también exige que alcancemos la igualdad. Hemos de seguir haciendo lo que nos corresponde hasta que todas las personas afrodescendientes sean vistas, sean escuchadas y sean contadas, y hasta que el racismo sea desmantelado en todos los rincones de nuestro planeta. Así que nos gustaría que nos comentaran en el chat
qué piensan hacer, qué van a hacer, qué medidas van a tomar, cómo lo van a hacer y cómo van a hacer la parte que les corresponde. Damos las gracias a los organizadores por organizar este evento. Damos también las gracias a todos los participantes, a los distinguidos representantes de Naciones Unidas, los oradores invitados, los músicos, los participantes jóvenes con sus testimonios tan inspirados y, por supuesto, a ustedes, nuestro fantástico público. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y hasta la próxima vez. Gracias a todos, cuídense y hasta pronto.